Book, su equipo y un pelotón de marines habían sido seleccionados por los generales Kenobi y Skywalker para ayudar en una emboscada. Las tropas del UNSC habían cargado con lanzacohetes Jackhammer, Ma-40 e incluso lanzagranadas, y Romeo y el tirador del pelotón de marines ya estaban preparando sus rifles con mira telescópica en lo alto de cada una de las dos torres que los Jedi habían elegido para esta emboscada. Book se había quedado con el general Skywalker por el momento. La mirada del ODST se posó en un batallón de droides que marchaban por el viaducto que estaban defendiendo. Miró a Skywalker y dijo: «Las granadas electromagnéticas deberían funcionar bien contra estas latas, ¿verdad? Los intelectuales de arriba nos dijeron que las unidades que les enviamos no estaban protegidas contra pulsos como esos». Anakin asintió. Ese es el concepto detrás de nuestros droid Papers. Un pulso en lo suficientemente poderoso como para freírlos. Me parece bien, señor, sonrió Mickey mientras cargaba una granada de doble propósito en su lanzagranadas de un solo disparo. Book tarareó y resopló, observando a los clankers acercándose a ellos, todo mientras Rex y los clones que estaban alrededor preparaban sus armas para atacar al enemigo. Frente a ellos, los soldados del general Kenobi también preparaban cañones automáticos de plasma pesados para atacar. Los droid Papers también pueden aturdir a las personas, dependiendo de su configuración, aclaró Rex mientras se unía a ellos, lo que provocó que Book y los demás lo miraran estupefactos. Rex luego aclaró: he visto olos de ellos siendo utilizados en pruebas contra seres inteligentes con un sistema nervioso funcional. Sus músculos se bloquearon y cayeron, pero se confirmó que estaban vivos mediante pruebas. La recuperación tampoco es tan larga. Mickey hizo una pausa. Pulsos electromagnéticos para control de disturbios. Será divertido contárselo a la ONI, murmuró Book mientras volvía la mirada hacia los droides que avanzaban. Sin embargo, se quedó en blanco, luego le dio un codazo a Skywalker y dijo: en la parte trasera de la formación. Contando 3 overtanks, cuyo diseño le recordaba mucho a una combinación entre su Scorpion y el Covenant y las espadas del Bright de Sangheilios. La amplia placa en forma de media luna en la base también tenía lanzadores de proyectiles, al parecer, mientras que 2 barras a los lados del cuerpo blindado principal del vehículo sostenían cañones de plasma cuádruples y, finalmente, la torreta blindada y redondeada montaba lo que parecía ser un cañón de diseño casi similar al de un Scorpion. Eso podría ser un problema. Anakin suspiró, luego llamó a Obi-Wan por el comunicador. Maestro, nos llega una armadura. Nosotros también lo vimos, Anakin. Es bueno que nuestros aliados hayan traído equipo antiblindaje después de todo. Mantente firme, respondió Obi-Wan, con voz audible por la radio. El hombre estaba tan tranquilo como siempre, pensó Anakin mientras su mano se cernía relajada sobre la empuñadura de su sable de luz. Dush se acercó a la ventana, observando los tanques enemigos, luego dio unas palmaditas en su láser y dijo: qué bueno que trajimos martillos neumáticos y un láser. Mientras observaba las máquinas. Book tarareó en señal de acuerdo, poniéndose al hombro su Ma-40 mientras los marines que los rodeaban preparaban sus propias armas pesadas. Uno de los marines, un tipo, miró hacia el batallón CIS que avanzaba. Dush le puso una mano en el hombro y dijo: relájate, chico. Antes de tararear, ¿escucharon que el árbitro está planeando enviar sus propias tropas? Ahora también está en conversaciones con Yularen, después de que les dimos los códigos. Oh, muchacho, resopló Mickey, las mandíbulas articuladas también van a caer, No menospreciaría demasiado a los Sangheili, Mickey, bromeó Dush, claro, los bastardos hicieron lo que hicieron, pero el árbitro y su facción al menos están espiando por ello. Solo estaba diciendo, Dush, respondió el experto en explosivos, me alegro de que estén de nuestro lado hoy en día. Se siente bien no tener una espada de energía balanceándose hacia mi maldito cuello por una vez. Y eso provocó una risa de los marines y Book. El propio Gani miró a su equipo con una media sonrisa detrás de su casco, luego notó al novato y a un soldado clon a su derecha, conversando mediante señales con las manos. Una bala en las cuerdas vocales a veces le hace eso a un hombre, pero el novato se estaba recuperando increíblemente. Esa era la nave diferente que el almirante Yularen mencionó en uno de sus informes después del encuentro con la suya, ¿verdad? Inquirió Anakin, mirando a través de los binoculares que había traído consigo. Book tarareó en confirmación, observando a los droides que seguían marchando.
Se habían acercado lo suficiente para que él pudiera escuchar los pasos de las latas desde esta distancia, incluso si estaban amortiguados por el vidrio. Anakin tarareó, gracias, por cierto. No creo que los Seps esperaran que ustedes aparecieran y bloquearan a Christoph Sys también. Bueno, señor, murmuró Buk, no deberían haber disparado primero, y se detuvo cuando vio que la formación de droides se dividía en 3 puntas distintas. Se juró a sí mismo, sintiendo un nudo en el estómago, señor, se están dividiendo. 2 puntas se dirigen hacia nosotros y el equipo de fuego del general Kenobi. La central se está moviendo como estaba planeado, antes de escuchar a varios de sus marines ponerse de pie. Anakin tarareó, eso no es bueno. ¿Crees que lo saben? Sinceramente, señor, preferiría no quedarme sentado y averiguarlo. Respondió Buk, observando las máquinas enemigas avanzar hacia las bases de sus torres, antes de comunicarse por radio, Spooky 25, aquí Alpha Niner actual, solicitando apoyo de cañoneras en nuestra ubicación. El enemigo podría saber de nuestro pos y ha traído blindaje. Repito, el enemigo tiene blindaje. Te recomiendo que montes a TGM. Recibido, Alpha Niner. Spooky 2-5, en camino a AO, ETA, un micrófono. Esperen hasta que estemos en el conducto, respondió el piloto de la cañonera. Buk miró a Skywalker y quitó el seguro de su rifle, diciendo, vamos a tener compañía, señor. ¿Quiere prepararse? A lo que Anakin le dirigió una sonrisa al soldado y blandió su sable de luz. Rex y los otros clones prepararon sus armas. Buk asintió con la cabeza a su equipo, que levantó sus equipos, antes de escuchar disparos de blasters y automáticos desde la torre de Kenobi. Destellos rojos y azules salieron de las ventanas. Oh, genial, llegaron primero, suspiró Anakin y luego encendió su comunicador. Maestro, estamos viendo fuego pesado en su torre. ¿Necesita refuerzos? Lo apreciaríamos, Anakin. Respondió el general Kenobi, más molesto que asustado. Diablos, Buk no estaba seguro de que el hombre tuviera miedo en primer lugar. Los soldados y Skywalker marcharon hacia una de las ventanas que daban a la torre de Kenobi, preparando sus armas, antes de que Buk mirara a Anakin, listo para preguntarle cómo iban a cruzar. Sin embargo, 3 soldados aparecieron detrás de él, con armas con ganchos de agarre adheridos a los cañones de sus rifles. Skywalker miró a Buk y dijo, ¿quieres dar un pequeño paseo? Menos mal que trajimos nuestros ganchos, señor, asintió Buk, mientras sus ODST se reían. Dio un paso atrás mientras Anakin encendía su sable de luz y cortaba con una X la ventana que tenía delante. Una ráfaga de aire llenó la habitación y casi dejó sin oxígeno a Buk y a sus muchachos. La ventana se rompió bajo la creciente presión y los fragmentos de vidrio cayeron sobre la línea de droides que había debajo. Arriba, hombres, ordenó Rex a las tropas que usaban ganchos de agarre. Los 3 soldados apuntaron y dispararon los ganchos expansibles, sus gruesos cables se desenrollaron con el familiar zumbido de la cuerda metálica al rascarse contra el cuerpo reforzado del cabrestante interno. Los ganchos golpearon y se bloquearon en su lugar, clavándose en el compuesto ferroso que formaba la pared del otro lado y los soldados engancharon el otro extremo de los cables a la pared trasera. Skywalker saltó primero, utilizando un gancho especializado para montar la tirolina improvisada, mientras que sus soldados sujetaron sus propios ganchos a las líneas y los ODST y los marines siguieron su ejemplo. En poco tiempo, toda la unidad estaba corriendo a través de la distancia entre las 2 torres, aferrándose con todas sus fuerzas mientras los droides de abajo les disparaban. El aire se volvió denso con plasma rojo, solo para que los ODST y Skywalker respondieran disparando y desviando los rayos, respectivamente. Vieron a Romeo reposicionarse sobre ellos, usando su mochila propulsora para saltar la distancia y disparando su arma de todos modos. Logró alcanzar a 2 droides después de disparar 3 veces, por lo que fue un caso bastante decente de muerte por disparos. Por supuesto, 2 clones y uno de sus marines fueron alcanzados mientras cruzaban, sus gritos fueron audibles cuando perdieron el control o sus propias líneas se rompieron y cayeron. No fue una buena idea, gritó Buk mientras disparaba con su pistola. La visión retrospectiva siempre es perfecta, respondió Dush, mientras Mickey se reía y disparaba la ametralladora que tenía como arma de mano contra los droides. Rex tarareó en señal de acuerdo, antes de hacer una pausa cuando varios misiles pasaron a su alrededor. El batallón de droides que se encontraba debajo se estrelló contra el suelo cuando los motores de los cohetes chirriaron y los misiles no guiados los alcanzaron.
Arriba, una cañonera Pelican se acercó y disparó su cañón automático de 30 milímetros montado en la boca. Anakin levantó la vista y sonrió, luego habló por el comunicador: «Gracias por el apoyo. Nos hace más fácil cruzar». «De nada, general». «Gani, les sugiero que hagan sus maletas y se preparen para la evacuación», respondió la piloto. Movió su avión un poco hacia la derecha, disparando el cañón automático mientras los tanques droide cambiaban de posición sus cañones para recibirlos. Otro pelotón de marines desmontó en el techo, uno de ellos llevaba un martillo neumático que disparó en respuesta a los cañones de los tanques droide que disparaban tras ellos. «Ya estoy en ello, Spooky», respondió Buck profesionalmente. Spooky volvió a mover el pájaro y encendió sus motores, manteniéndose en movimiento y atacándolos con sus armas. Sin embargo, en sus alas había bastidores con 4 misiles cada uno. Estos misiles eran más voluminosos y tenían una cámara en el morro. Uno de ellos se activó y su motor rugió mientras salía volando del bastidor en línea recta, antes de arquearse hacia abajo sobre uno de los tanques droid. Golpeó la parte superior de la torreta, justo en una de las secciones de almacenamiento de munición para el cañón de carga automática. La explosión que siguió sacudió a sus 2 hermanos hacia un lado, lo que hizo que fallaran su objetivo previsto. Los martillos neumáticos de los otros marines golpearon al par de tanques justo cuando Anakin y los demás atravesaron la torre. Kenobi y el 212 grados lo estaban haciendo. Buck, Skywalker y Rex fueron los primeros en entrar en la habitación. Las balas comenzaron a llover cuando Buck apuntó al primer droide. Su Ma-40 rugió al unísono con las 2 pistolas blaster pesadas de Rex. El capitán y el sargento de artillería se unieron al comandante Cody y a los generales Kenobi y Skywalker en el frente. Obi-Wan les dijo con un poco de descaro en la voz: «Qué amable de su parte unirse a nosotros. Seguro que fueron rápidos». «Hemos llegado hasta aquí en tirolina, señor», respondió Buck mientras se arrodillaba, dejando que 2 pares de marines y clones detrás de él dispararan sus armas contra los droides que avanzaban. Las balas y los pernos se rompieron y perforaron la delgada armadura de los cuerpos de los droides. Uno de ellos le dio a un marine en el pecho, por lo que el marine debe haber estado extremadamente agradecido por la capa disipadora de calor debajo de su placa pectoral cuando cayó al suelo. Dush agarró al marine por el cuello y lo arrastró hacia atrás, diciendo: «Dios bendiga el Departamento de Investigación y Desarrollo por desarrollar una armadura resistente al calor». «Ahora podemos disparar un par de tiros de plasma», respondió Mickey riéndose. Afuera, el ruido del cañón automático de Spooky llenaba el aire mientras el pájaro orbitaba a su alrededor, abatiendo a todos los droides que todavía estaban afuera. «Generales, tenemos que retroceder». «Spooky está en la estación para evacuarnos», declaró Buck mientras cambiaba su puntería. Llenó de agujeros a otro droide y luego se agachó cuando un rayo de energía le quemó la parte superior del casco. Maldijo: «Maldita sea», antes de recuperarse y asentir a Mickey. El granadero sonrió alegremente detrás de su casco. Levantó el lanzagranadas, apuntó y disparó, enviando la granada a toda velocidad hacia la puerta mientras el Jedi comenzaba a retroceder. Tras la detonación, una ráfaga de electricidad derribó a varios droides de la media compañía que todavía avanzaba hacia ellos. Con una señal con la mano, Rex ordenó a los soldados que comenzaran la retirada. Él y Cody dejaron de disparar con sus blasters mientras sus hermanos, 2 de los cuales quedaron atrapados frente a ellos, se retiraban. Un marine del UNSC preparó una granada, pero recibió un proyectil en la cabeza y se desplomó con la granada en la mano. La granada rodó frente a Rex, quien la notó y desahogó su enojo pateándola hacia los droides. Explotó, haciendo llover metralla a su alrededor y permitiendo que los soldados clon se retiraran mientras otro marine recibió un proyectil y se desplomó. Mientras corrían, Buck le preguntó a Kenobi: «Señor, ¿alguna idea de cómo sucedió esto?» «Ninguno», respondió Kenobi. «Sin embargo, vi un droide táctico entre sus unidades. Si no está destruido, probablemente podamos tomar su cabeza para interrogarlo. Supongo que podemos distinguirla de todas las demás latas B1», respondió Buck mientras dejaba caer una granada preparada detrás de ellos. Cody y Rex la patearon hacia atrás mientras su mecha se apagaba silenciosamente, antes de que el golpe de la explosión reverberara junto con la onda expansiva. Subieron a la cima de la torre y salieron por la puerta principal, donde encontraron a Romeo y su compañero francotirador apuntando a los objetivos con sus rifles. Buck se comunicó por radio: «Spooky, prepárate para aterrizar en nuestra marca».
Te espero, Gani, respondió la piloto mientras seguía disparando su cañón automático. Los clones y los soldados se prepararon para recibir a los droides que se acercaban, y se cubrieron alrededor de varias instalaciones de energía y calefacción en la azotea. Buk miró al Pelican mientras docenas de balas de blaster golpeaban su armadura inferior, calentando, pero sin derretir el metal. Mientras tanto, el arma de Spooky seguía arrojando muerte. Los primeros droides que atravesaron la puerta fueron, por supuesto, los B-1. Todos se encontraron con una andanada de fuego tan concentrada que asustó incluso a Kenobi y Skywalker. Los dos Jedi proporcionaron la defensa contra las andanadas de fuego blaster de los droides, mientras que los ODST y los clones apretaron sus gatillos a fondo, las balas perforaron el hormigón y las placas superpuestas de las paredes. Los droides se amontonaron, acribillados por el plasma y destrozados por las balas, justo cuando el droide de mando avanzaba con más unidades. Un clon lo notó. Miró a Rookie y le hizo un gesto con la cabeza, a lo que el ODST respondió de la misma manera, antes de dirigir su fuego hacia un escuadrón de Mets. El clon cargó contra el Met de mando, lo inmovilizó contra la pared y le arrancó la cabeza ensangrentada. Buk entonces comunicó por radio, espeluznante. «Estamos listos para la evacuación. Prepárense para que se caliente», y observó cómo la aeronave se posaba en el borde de la torre. Buk hizo el movimiento de un corte con la mano hacia el vehículo y dijo, «Muévanse. Retirada a saltos». ¿Escucharon al hombre, soldados? «Muévanse», ordenó Rex. Agarró un clanker, lo sujetó contra la pared y le disparó varios rayos blaster en el pecho. Anakin, mientras tanto, utilizó el empuje de la fuerza. La oleada de energía desvió el viento y lo convirtió en una onda expansiva propia, enviando a varios droides a chocar entre sí. Obi-Wan y él apagaron sus espadas y las sujetaron con las empuñaduras, antes de regresar corriendo con el resto de sus soldados. El último en subirse al vehículo fue uno de sus soldados, antes de que el Pelican se diera la vuelta cuando se cerró la escotilla trasera. La piloto miró a su copiloto y asintió, diciendo, «Enciéndelos, Tommy», mientras marcaba las coordenadas de su base. El copiloto movió su joystick y apuntó. El HUD en su casco rastreaba la puntería del arma principal a través de una retícula. A medida que más y más droides subían al tejado y les disparaban, el hombre sonrió y apretó. Las balas de 30 milímetros atravesaron la línea de droides sin remordimiento, las balas de alta potencia detonaron en las paredes y la infraestructura y destrozaron varias latas. Levantó el pulgar hacia la mujer, antes de que la aeronave girara para irse. En la bandeja de sangre, Buk se quitó el casco y suspiró, lo que sea que haya sido. Al menos, lo logramos. «¡Qué suerte tenemos!», murmuró Romeo sarcásticamente mientras se sentaba junto a uno de sus marines. Obi-Wan miró al clon que le había arrancado la cabeza al comandante droide, luego a la cabeza misma, la señaló y dijo, «Esperemos que nuestro amigo aquí sepa que causó que esa pequeña emboscada fallara». En la base de operaciones de la UNSC, las tropas se habían puesto un poco tensas. No muchos de los chicos y chicas habían visto acción y estaban ansiosos por dispararle algo. Mientras tanto, a Buk se le había ordenado escoltar a un grupo de recién llegados hacia la sala de mando. En concreto, Alpha 9 estaba escoltando al árbitro Tel Badam y a un pelotón de élites de operaciones especiales Sangheili. Jorobados, altos, musculosos y bien formados, los miembros de la Guardia de Honor de Élite de Operaciones Especiales llevaban máscaras cerradas con visores dorados brillantes. La media docena de élites llevaban una espada de energía unida a un cierre magnético en el muslo izquierdo de su armadura cerrada, y sus cascos resonaban contra el acero. En sus manos de 4 dedos había rifles de plasma, rifles de agujas, repetidores de plasma y un rifle de rayos de partículas. Sin embargo, lo que hizo que muchos clones y cristóbales se volvieran locos no fueron solo los miembros de élite de operaciones especiales. Vestido con una armadura adornada con tonos dorados, con una capa que le cubría el brazo y el hombro derechos, ocultando aún más el blindaje, y con una empuñadura de espada de energía de aspecto amenazador sujeta al muslo, el árbitro Tel Badam, el asesino del profeta de la verdad y liberador de Sangheilios, marchaba con un paso que denotaba la elegancia de la raza Sangheili. Debajo de la armadura, todavía visible, había una marca cuyo significado solo conocían sus hermanos de élite. Sin embargo, de una marca de la vergüenza durante su servicio con el Covenant, se había convertido en una marca del orgullo.
Los ojos de reptil del alienígena estaban enfocados hacia adelante, el HUD del traje, un sistema operativo más antiguo que el de los élites que lo rodeaban, se reflejaba en sus ojos. Buk tarareó y dijo, «Entonces, ¿ustedes están dispuestos a trabajar con la República?» «No veo ninguna razón para no hacerlo», respondió el inquisidor, con su voz resonante, tranquila y suave, pero aún alienígena, un tono familiar para Buk. Se habían conocido durante la firma de la alianza entre sus especies. Tel habló de nuevo, dispararon contra nuestros aliados. Un proverbio humano dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y, hasta ahora, no se ha demostrado que esté equivocado. De lo contrario, también podríamos haber estado luchando contra esta República Galáctica. Y apuesto a que no quieren eso una vez que vean a tu gente en combate, bromeó Mickey, aunque había un dejo de furia en su voz. Para su crédito, el inquisidor decidió no notar la leve ira detrás de la voz del ODST. Respondió, esperemos que acepten la ayuda de unos pocos alienígenas desconocidos. Antes de que las puertas que tenían frente a ellos se abrieran. Los generales y el almirante Lasky ya estaban hablando, revisando los descubrimientos tomados del procesador central del droide táctico. Los generales Kenobi y Skywalker se giraron para encarar a los enormes bípedos reptiles que habían entrado y ambos hombres se quedaron atónitos. El inquisidor fue el primero en saludarlos. Puso su puño derecho sobre su pecho, revelando así la armadura de escamas segmentada en su brazo derecho. El élite inclinó la cabeza y habló con calma. Buenas noches, generales y oficiales de la República. Mi nombre es Tel Badam y pertenezco a la casta guerrera de los Sangheili. Es un honor conocer a nuestros nuevos aliados dentro de esta galaxia. Y luego se enderezó. Obi-Wan, siempre cortés, fue el primero en responder, el honor es todo nuestro. Es un placer conocerte finalmente en persona, inquisidor. Lo mismo digo, general Kenobi, respondió el árbitro. Sí, hola, dijo Anakin con la mano, un poco más incómodo. Tel le hizo un simple gesto con la cabeza antes de acercarse a la holomesa que estaba en el medio y ver la cabeza del droide con varios cables conectados a sus puertos de conexión principales. Anakin tarareó y dijo, para darte un breve resumen, inquisidor, estábamos discutiendo el hecho de que este droide conocía todos nuestros planes. Y nos preguntábamos cómo, exactamente. Un intruso, tal vez, sugirió el árbitro mientras miraba la cabeza de la máquina. Obi-Wan tarareó, rascándose la barba, tal vez, pero ¿quién sería tan atrevido? Señores, respondió Cody mientras miraba la máquina, no creo que los droides usaran exploradores para saber dónde estaríamos. Nosotros y nuestros aliados del UNSC los habríamos visto. Hay algo más aquí, y miró a Rex, quien asintió. Los dos generales le hicieron señas a Cody para que continuara, mientras el inquisidor lo miraba con una mirada tranquila. Las tropas detrás de él también estaban preparadas, aunque sus armas estaban bajadas y presumiblemente en modo seguro. Cody suspiró y luego habló, Rex y yo tenemos una teoría. Una que no nos gusta en absoluto. Puede que haya un espía entre nosotros. Los dos Jedi se miraron entre sí y luego miraron a Cody. Kenobi preguntó, ¿estás seguro de lo que dices, Cody? Honestamente, señor, parece la única explicación plausible, respondió Rex mientras se unía a su amigo. Kenobi tarareó, acariciándose la barba, y luego dijo, entonces deberíamos tener en cuenta la situación. Creo que es un buen momento para que hagamos un poco de exploración por nuestra cuenta tras las líneas enemigas, y miró a Anakin. El general de la 501 sonrió y asintió, antes de que ambos Jedi se volvieran hacia Cody y Rex. Obi-Wan les dijo, supongo que a ustedes, caballeros, no les importa encargarse de la investigación interna. Rex y Cody se miraron el uno al otro, antes de que ambos asintieran. El inquisidor miró al Jedi y dijo, si podemos unirnos a su investigación. Mis comandos y yo podemos encargarnos de cualquier misión de infiltración que se nos presente. Y activó su camuflaje. Al igual que los otros élites, de hecho. Eso ciertamente provocó un jadeo de sorpresa de los clones y los Jedi, y una sonrisa de Anakin. Reaparecieron a continuación, las 4 mandíbulas del líder élite imitando una sonrisa semihumana. Muy bien entonces, asintió Obi-Wan. Bienvenido a bordo. Tel inclinó la cabeza de nuevo en una respetuosa forma de agradecimiento. Anakin miró a Rex y Cody y luego dijo, nos vemos más tarde, mientras él, Obi-Wan, el inquisidor y sus hombres salían.
Buck tarareó, se quitó el casco y suspiró profundamente. Miró a los clones y se encogió de hombros, antes de caminar hacia una de las ventanas y murmurar algo. Mickey y los demás miraron al capitán y al comandante. ¿Entonces? ¿Traidor? Holandés se quitó el casco, mostrando la ceja arqueada que tenía al mirar a los dos oficiales. Cody se encogió de hombros. Es tan probable como cualquier otra explicación hasta ahora. Y suspiró. Bueno, eso debería ser divertido, bromeó Mickey. Luego preguntó con un tono retórico, casi sarcástico, ¿cómo diablos vamos a encontrar a un traidor en medio de una base repleta de personas que se ven casi idénticas, lo que provocó algunas risas de su equipo y un resoplido oculto de Rex. Mickey agregó el golpe mortal mientras miraba a un Cody muy serio, sin ofender, comandante. No me digas. Cody puso los ojos en blanco. Ya se nos ocurrirá algo. Antes de hacer una pausa y mirar los comunicadores que estaban sobre el escritorio. Un pitido repentino llenó la habitación y se hizo el silencio, antes de que Cody se detuviera, se acercara a la estación de comunicadores y la examinara. Frunció el ceño, miró a Rex y dijo, «Diablos. Nos estaban escuchando». Alguien dejó su comunicador encendido y escuchó todo. «Ah, mierda», suspiró Buck y se volvió a poner el casco. Se volvió hacia Cody y Rex y dijo, «Supongo que la cacería está en marcha». «Continuar».